El 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Y Potosí, bueno, es uno de los lugares donde hay muchos monumentos y también es un sitio patrimonial. Usted nos acerca un poquito de qué se recuerda este día, el 18 de abril, y dedicado a qué está. Sí, es un día muy importante principalmente para los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, pues esto es un impulso que se hace desde ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, en 1984, junto a la UNESCO, para sensibilizar a toda la población sobre la importancia que representa cada uno de estos sitios declarados como patrimonio y cada uno de los elementos, o sea, de los monumentos que hacen importante a este lugar o a estos lugares. Entonces se plantea hacer este tipo de celebraciones para que el mundo reconozca la importancia de conservar, proteger el patrimonio que tenemos, que nos hace diferentes a cada lugar, pero también nos hace únicos ante la humanidad. Y es también el poder hablar de que es, ¿cómo te digo esto? Que es muy nefasto, ¿no?, para un lugar perder su patrimonio. Entonces, esa es la idea, de que la gente este día pueda recorrer su ciudad o pueda ir a otro lugar patrimonio de la humanidad para conocer los monumentos que se tienen y darle mayor valor. Entonces, en Potosí, nosotros estamos elaborando un pequeño spot para invitar a la gente a que pueda recorrer la ciudad, porque realmente somos un lugar muy, muy importante, riquísimo no solamente en el patrimonio cultural material, sino también en el inmaterial, y que realmente es un lugar privilegiado donde estamos, ¿no? Que cada elemento tiene algo que contar, o sea, cada monumento tiene algo que contar, y nosotros como potosinos debemos conocer. Entonces, invitar a la población a que recorra su ciudad, a que vea con otros ojos, y también que participe de las actividades que tenemos en el programa de Sé Turista en tu Casa, que es una forma también de que la gente conozca el valioso patrimonio que se tiene. Bueno, estamos con Amparo Miranda, gestora cultural. El 18 de abril se recuerda el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Si nos puede hablar acerca del tema, ¿qué entendemos específicamente por monumentos y sitios, y cuál es la importancia de celebrar este día acá en la ciudad de Potosí? Bien, muchas gracias por la oportunidad para explicar el propósito de esta fecha. El 18 de abril es una fecha que instituye la UNESCO, que es un organismo a nivel mundial, es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ellos tienen varios comités, y hay uno que es el Comité de Patrimonio Mundial. Ellos tienen asambleas cada año, y a partir del año 1982 deciden establecer un día para recordar a los monumentos y sitios. Entonces, desde 1983 se elige el 18 de abril como el día dedicado a los monumentos y sitios de todo el mundo. Muchos países van a hacer actividades en ese día, en esa semana o durante todo el mes, para hacer actividades que acerquen a la población a su patrimonio, para que la gente conozca su patrimonio, adquiera una sensación de pertenencia y también ayude a cuidar. Ahora, ¿qué son los monumentos y qué son los sitios? Entendemos como monumento una construcción aislada, una estatua, alguna construcción que tenga valores únicos, excepcionales, o algo que la haga, que tenga valor para su comunidad. Y un sitio es un lugar que tiene muchos monumentos, ¿no? La ciudad de Potosí, entonces, la entendemos como sitio porque tiene muchísimas construcciones que han quedado de la época colonial y también de la época republicana, que tienen valor y que deberíamos conservar, como pide la UNESCO, para las siguientes generaciones. El sitio Potosí también está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a partir de 1987,
y está en realidad compuesto de 5 áreas. O sea, no es un solo monumento como el caso de alguna edificación en otros países, sino que en Potosí, el sitio Potosí está compuesto por el Cerro Rico, las lagunas del Caricari, la ribera de los Ingenios de la Veracruz, el centro histórico de Potosí y Cantumarca, como un sitio anterior al nacimiento de esta ciudad. Entonces son 5 áreas que componen el sitio Potosí. Eso respecto a la pregunta que usted me hace. ¿Cómo deberíamos celebrarlo? ¿Qué deberíamos hacer para relevar un poco esta actividad, este día, que me parece muy importante para Potosí? Sí, bueno, dependiendo primero de autoridades, debería hacerse conocer el patrimonio, ¿no? O sea, hay una norma, una regla que dice que uno no puede cuidar lo que no quiere y uno no puede querer lo que no conoce. Entonces, esos son los pasos de hacer que la gente, los niños, la población tengan conocimiento de los monumentos. Por ejemplo, en Potosí, ¿cuáles son los monumentos? Y que los sienta como propios, se sienta orgulloso de estos monumentos en Potosí y ayude a cuidarlos, ¿no? O sea, que estén limpios, que nadie los pintarrajee, que no dejen basura, que podamos explicar sobre estos monumentos a la gente que llega a Potosí. Y de parte de las autoridades es su responsabilidad, está en la Constitución Política del Estado, es parte de lo que tienen que hacer. Lastimosamente, siempre hemos tenido autoridades que no conocen ni siquiera los museos, no conocen nuestro patrimonio, no saben si Potosí es patrimonio cultural y natural o si es solo cultural. Entonces, yo consideraría hasta incumplimiento de deberes que las autoridades de una ciudad patrimonial no conozcan su patrimonio, ¿no? Es lo primero que deberían hacer. Y por ejemplo, en el caso, un ejemplo del Templo de San Pedro, está pidiendo que terminen una obra de restauración inconclusa. Si hay una dirección de patrimonio histórico que tiene como responsabilidad los monumentos de Potosí, nadie tendría que estar pidiendo que le den presupuesto. Esa dirección tendría que velar porque absolutamente todos los sitios patrimoniales de interés turístico en Potosí estén bien conservados. Y estamos realmente a veces con autoridades que no conocen qué es lo que tenemos de valor. Entonces, como tarea principal, yo creo que todos deberíamos hacer actividades para este 18 de abril que le permitan a la gente saber que Potosí es una ciudad patrimonial. Todos los días en prensa deberíamos tener espacios, en radios, en periódico, en todos los canales que digan que Potosí tiene monumentos, que el 18 de abril es el Día Internacional de los Monumentos. Este templo es monumento, esta casa es monumento, y en eso también tenemos que reconocerle una gran labor a Cecilio Guzmán de Rojas. En el año 1930, él es quien saca una primera lista de edificaciones, principalmente en La Paz, Oruro, Potosí y Sucre y Cochabamba, que declara como monumentos nacionales. Les reconoce valor a nivel nacional a estas edificaciones. En el caso de Potosí, es una lista muy limitada, que está incluida en alguna bibliografía. Luego vemos este libro que se llama Monumentos de Bolivia, que es una de las publicaciones que han sacado los esposos José de Mesa y Teresa Gisbert, que tiene una descripción que trabajaron muchos acerca de las construcciones que tienen valor en toda Bolivia. El tema Potosí es importante. Potosí ha sido estudiado por muchísimos estudiosos de todo el mundo. Potosí ha sido el centro del mundo en la época colonial y nos queda todo ese legado. Podemos ver todos los días el Cerro Rico, podemos ver monumentos como la primera y segunda casas de moneda, los templos que mandó construir Toledo, esas lagunas que son artificiales. Mucha gente piensa que siempre han existido. Toledo las mandó a hacer para tener reservorios de agua. Toda esa cadena de cárcamos, las ruinas de los ingenios que tenemos todavía de pie, que están construidas de cal y canto, piedras unidas con cal. Entonces no había cemento, pero la cal apagada durante mucho tiempo era el mejor aglomerante para las piedras. Están de pie.
Son monumentos que están casi 400 años de pie y nos están contando todavía ese pasado glorioso de Potosí. Este mismo convento de Santa Teresa tiene más de 330 años. Ha sido construido como un convento de clausura para las segundas hijas de la sociedad del Potosí de entonces. Toda esa historia está representada en monumentos. Tenemos muchísimos templos para españoles, las parroquias de indios que quedan todavía de pie. Algunos sí, unos 4 han desaparecido por efectos del tiempo. Santiago no existe, San Pablo no existe, San Francisco Chico, y el templo de Santa Bárbara también ha desaparecido, pero el resto sigue de pie, contándonos esa fabulosa historia de Potosí. Entonces creo que las nuevas autoridades que entran más o menos en 2 semanas deberían conocer a cabalidad lo que es Potosí y preguntarse por qué viene, ojalá que pronto vuelvan, por qué vienen los turistas a Potosí a conocer ese cerro y la ciudad que fueron realmente una de las ciudades más grandes e importantes del siglo XVII-XVIII. Entonces, Álvaro, yo de verdad creo que muy pocos potosinos conocen a cabalidad la grandeza de esta ciudad. Deberíamos conocer y sentirnos realmente orgullosos de vivir en Potosí, en esta ciudad con tantos monumentos. Camine usted por las calles y va a encontrar balcones, puertas, templos, va a encontrar una serie de edificaciones que siguen de pie desde ese pasado glorioso de Potosí. Esta organización que vela por los monumentos, que se llama el ICOMOS, es que estos monumentos son estructuras frágiles, hay que cuidarlas, ¿no? La mayoría son de adobe, son de piedra, pero necesitan también de cuidado. Y eso parte también de las políticas que establezcan las autoridades. Si ellos no se trazan un horizonte de ser una ciudad patrimonial, no basta solo el discurso, hay que hacer acciones. Entonces, si no enseñan a la población a cuidar estos monumentos, no sirve de nada que discursen en la campaña, ¿no? Necesitamos ahora que se establezcan, por ejemplo, un plan de manejo para la ciudad de Potosí. Lastimosamente el año pasado la pandemia detuvo la socialización de ese plan de manejo que algunas personas han elaborado y que el resto de la población no conocemos. Es un plan que permitiría la conservación de este sitio, de los monumentos, estableciendo también responsabilidades, ¿no? Y manejando lo auténtico. Yo acá tengo que decirlo, no necesitamos proyectos inventados como el túnel de la calle Junín. Eso nunca existió. Es algo nuevo que no necesitábamos. O sea, y más allá está San Agustín, un lugar que sí tiene criptas auténticas que están esperando restauración. Entonces tenemos que tener claro que también hay convenios internacionales. Hay una Carta de Venecia, hay una Carta de Nara que establecen que el patrimonio tiene que ser auténtico. No podemos mentirnos, no podemos inventarnos túneles que nunca existieron, ¿no? Entonces pasa también por eso, por ser auténticos. La gente va a venir a ver lo auténtico, lo que realmente existió. Entonces son muchísimas recomendaciones, hay que trabajar en ese plan de manejo, en políticas de conservación de los monumentos, en campañas de sensibilización, que todos conozcamos qué es valioso y qué tenemos que hacer para cuidarlos.